a todos. Douvos a benvida a unha nova xornada técnica en formato webinar organizada polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia que leva por título Habilidades comunicativas e xestión de conflitos. Trátase do 13º, 12 máis 1 para os supersticiosos, no que levamos de ano. E, ademais, o derradeiro da programación formativa do Instituto para 2022, polo que nos toca darvos as gracias ás case 2.000 persoas que nos levades acompañando durante todos estes meses por diferentes aspectos relacionados coa seguridade e a saúde laboral a través desta modalidade formativa. Nesta ocasión, contamos coa participación de FREMAP, a quen lle agradecemos que nos acompañe nesta actividade. Os conflitos son frecuentes entre as persoas que comparten tempo e espacio. As causas, en gran parte as formas de resolvelos, marcan a diferencia dos resultados. Ter habilidades comunicativas competentes determinarán o éxito nas relacións sociais e tamén nas profesionais. Polo tanto, desenvolver estas habilidades permite comunicarse de forma máis eficiente e potenciar as relacións con toda a nosa contorna, incluída a laboral. A presencia de conflitos interpersonais no traballo non significa necesariamente un problema, é un aspecto normal das relacións humanas. Polo tanto, se se sabe resolver correctamente, podemos evitar conflitos máis graves que lle generen situacións que afecten a saúde e o benestar do persoal traballador. Por tanto, é importante ter claros os pasos que debemos seguir para poder resolver estes conflitos dunha maneira eficaz. Durante esta xornada técnica veremos algúns exemplos cotiáns e frecuentes, así como a forma de afrontalos con maiores garantías de éxito. Trataremos, entre outras cuestións, as emocións, os tipos de comunicación e as súas barreiras, os conflitos e as habilidades para manexar situacións conflictivas, así como os diferentes estilos comunicacionais. Para presentarvos estes contidos, contaremos con Raquel Salvador Díaz de Herrera, técnico de prevención de risco laborais de FREMAP, que vos presentarei nun ratiño. Indicarvos que temos aberto o chat para que nos fagades chegar as vosas consultas, dúbidas, comentarios ou inquedanzas as que lle trataremos de dar resposta no coloquio que teremos ao rematar a exposición, polo que vos animamos a que participedes a través desta ferramenta. Non me vou a estender máis xa na presentación desta xornada técnica e imos xa coa apertura do mesmo. Tiñamos programada a participación de Fernando Rodríguez Correa, director de FREMAP en Vigo, que vende comunicarnos esta mañá que finalmente non pode acompañarnos, a vez que nos transmite as súas desculpas por non poder estar hoxe connosco, polo que queda emprazado para unha nova actividade formativa. Si contamos con Elena Mancha Montero de Espinosa, directora xeral de Relacións Laborais da Consellería de Promoción de Emprego, do Emprego e Igualdade, que será a encargada de facer a apertura deste webinar, como xa fixera tamén no primeiro dos webinares co que arrancábamos a programación formativa do ISGA para este ano, alá polo mes de abril, polo que nos parece unha gran satisfacción contar novamente coa súa participación e a quen lle dou xa a palabra. Adiante, Elena. Hola, bo día, gracias Alberto. Nada, un minuto de agradecimentos. Primeiro, por suposto, a persoa que vai a facer a webinar e que é a persoa que vai a compartir con todas e todos nós todo o seu coñecemento sobre estes temas, a Raquel, e a mutua que pertenece, que é FREMAP, que sempre colabora co ISGA con moitísima xenerosidade. Moitas gracias, Raquel. Seguro que vai ser unha webinar moi interesante, porque non se vai centrar en temas técnicos que sempre son máis complexos ou temas específicos de prevención que sempre son máis áridos, por decirlo así. Se vai centrar en unha cuestión que da cal se pode sacar aprendizaxe non só para cuestións de prevención de risco, de seguridade e saúde, sino para cuestións laborais e seguramente para a mesma vida e para os mesmos conflictos normais de todas as persoas que poden ter no seu entorno, con súas persoas co que conviven, coa súa familia ou con súas amistades. É dicir, seguro que se van a sacar moitísimas coñecimentos sobre como podemos actuar e como podemos comportarnos. Eu sempre, sabedes que sempre tiro da miña experiencia profesional, sí que durante toda a miña experiencia profesional foi testigo de moitísimos conflictos, neste caso, laborais. E moitísimas veces pensaba que o que producía o conflicto era a falta de comunicación entre as persoas, ¿no? Esa necesidade de acercamento, de ver o que pensa o outro, de ter empatía hacia o posicionamento da outra parte. A parte empresarial e a parte social, cada unha, evidentemente, na relación laboral ten un posicionamento moi diferente, pero as boas relacións laborais sempre se basan en ese intentarse coñecer e saber cales son a posición de cada parte e respetarla. E, se non se entende certas decisións, pois explicarla
con todo detenimiento para que esa persoa entenda que teñen que ser as cousas como ao mellor teñen que ser para que a empresa poda ser competitiva e moitas veces sobrevivir. Esa forma de comunicarse das persoas, pois, é moitas veces o que, se non é boa, pois provoca unha conflictividade que ao final incide directamente, por eso esa webinar se vai a facer polo ISGA, incide directamente nos riscos psicosociais. Por eso é tan importante para medida preventiva para evitar un risco psicosocial que provoca un mal entendimento entre as partes, pois poder ter esas habilidades comunicativas de xestión. Pois enhoraboa, neste caso, a quen fixo o programa, a idea de que Adela e o seu equipo, a idea de tratar este tema, además, na última webinar tamén, como medida realmente preventiva para evitar os riscos psicosocial, pois me parece fenomenal, me parece fantástica. E haber contado con unha relatora como Raquel, experta nestes temas, pois seguro que vais nos axudar a todos. Eu non me podo quedar, vou cortar xa, pero sí que, desde logo, penso escoitar a Raquel en o canal online, xa sabedes que despois todas estas webinares quedan aí grabadas, por si alguén ten que salirse un pouco antes, pois sempre quedan aí para poderse revisar en un momento posterior. Moita sorte, moito éxito, hai moitísimas persoas conectadas, adiante. Moitas gracias, Elena, pola tu interesante apertura deste webinar, que creo que supón a mellor maneira de arrancar esta xornada técnica. Nos permite xa entrar en materia da man de Raquel Salvador, como vos comentaba antes, técnico de prevención de riscos laborais de FREMAP. Raquel, tienes las palabras. Muchas gracias, buenos días. Para mí es un placer estar hoy con todos vosotros intentando, pues bueno, aportar mi granito de arena a este tema, ¿no?, tan amplio y tan interesante, ¿no?, como es la gestión de los conflictos, ¿no?, y también la adquisición de habilidades comunicacionales. Como muy bien, ¿no?, nos ha iniciado Elena, la importancia de darnos cuenta de que los conflictos tenemos una parte de poder con ellos y que podemos gestionarlo desde nuestra propia persona en cuanto nosotros disponemos de herramientas para poderlas adoptar. Voy a iniciar sin más dilación mi presentación, voy a compartirla. Perfecto. Genial, bueno, pues sin más dilación, iniciamos explicando lo que para Goleman supone conflictos, ¿no? Goleman es el autor de un libro espectacular, un libro de cabecera que es Inteligencia Emocional, y bueno, que yo sí que invito siempre a sacar un ratito para ir profundizando en la inteligencia emocional tan fundamental hoy en día en nuestras relaciones sociales, ¿no?, al margen de nuestro ámbito profesional o personal. Al final, cuando personalmente yo me encuentro bien, cuando yo personalmente tengo capacidades, herramientas para moverme entre mis relaciones sociales, consigo hacerlo también en el ámbito profesional. Por eso al final es muy importante partir del yo, del cada uno de nosotros, como punto de partida, ¿no?, como cuidado, lo vamos a ver durante toda la webinar, ¿no?, la importancia de las emociones, la importancia de conocernos, la importancia de darnos cuenta de las cosas, ¿no?, como ahora conectar. Goleman nos decía en su libro de Inteligencia Emocional, comprender lo que siente el otro no significa estar siempre de acuerdo con él, pero anular la empatía para asumir una posición de dureza puede conducirnos a posturas polarizadas y a callejones sin salida. Ciertamente entendemos que la empatía nos hace débiles, y no es así. La empatía hay que entenderla como la capacidad de darnos cuenta de lo que siente el otro para poder adaptar y modular nuestra comunicación con el único objetivo de conseguir el feedback suficiente y que se nos entienda con claridad. No es soltar mi speak y que el otro lo entienda como buenamente pueda, sino que nuestra responsabilidad como emisores del mensaje es garantizar que el otro ha entendido perfectamente lo que queremos decir, que lo ha entendido pero perfectamente, y eso supone que el emisor tiene que hacer ese esfuerzo por conectar. La empatía, hablamos en términos de comunicación, con esa forma de conectar para con el otro, de entender qué quiere y anticiparnos para poder seguir modulando esa comunicación y que esa comunicación fluya. Seguro que somos todos muy conscientes y en ese momento podemos incluso hacer recuerdo de personas que están en nuestro entorno con los que la comunicación fluye sin
demasiados detalles o adornos, ¿no? Y personas que están en nuestros entornos que no fluye nunca nada, que dices, madre mía, es que enseguida se me malinterpreta un gesto, el timbre, el tono, un tecnicismo, ¿no? Y el otro reacciona, entonces yo reacciono. Bueno, pues por eso es tan importante esa empatía de la que vamos también a hablar durante esta webinar, como herramienta de conectarte para con el otro, ¿no? Conectarnos para saber qué siente, para seguir modulando nuestra comunicación. Hay que partir de la idea de que el conflicto es un fenómeno social, que es inevitable, que es útil y que es natural, que forma parte de nuestra interacción como seres sociales que somos, ¿no? Somos seres humanos sociales que tenemos una serie de relaciones sociales que son fundamentales. Ya en la propia definición de la OMS de salud integra como dimensión importante a cuidar nuestra dimensión social. Es decir, que al final en nuestra interacción social diaria, para con nosotros mismos y para con los otros, que eso también lo vamos a ver, es inevitable tener un conflicto. El conflicto es el fracaso de la comunicación. Cuando en la comunicación no hemos conseguido conectar con el otro, no hemos conseguido enmendar, no hemos conseguido reconducir o gestionar, pues se da el conflicto en sí mismo. A mí me gustaría recordaros que todo lo que vamos a ver en esta webinar no son más que herramientas que se pueden poner en práctica en determinadas ocasiones, pero que no son infalibles. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos impredecibles por naturaleza y lo que hoy nos funciona, mañana no nos funciona, y que está también un poco en medio de nuestro estado anímico, en nuestras emociones. Pero bueno, siempre es bueno disponer de herramientas que nosotros tengamos ahí en la recámara y que en un momento determinado, pues en una situación concreta, digamos, ostras, espera, que a mí algo me resuena ahí dentro, que yo esto me lo han contado, que voy a ver si voy a ponerlo en práctica. Y eso es fundamental. Al final, las webinars están muy bien siempre que nosotros podamos ir más allá y dar ese paso hacia adelante y poner en práctica estas cosas, ¿no? No que se queden ahí en un aprendizaje o en un conocimiento, sino que hagamos por entrenarnos y ponernos en marcha. ¿Qué son los conflictos? Bueno, los conflictos creo que todos los tenemos en la cabeza ahora mismo, ¿no? Incluso podemos pensar, a ver, el último conflicto que yo he tenido, ¿cuándo fue? ¿Ayer, esta mañana, antes de ayer? O sea, los conflictos los tenemos a diario, depende también de la intensidad y el grado que sean y de la forma en la que yo los viva, que también eso es fundamental, la percepción, la propia percepción de las cosas que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Pero qué es un conflicto? Bueno, pues el conflicto es cuando dos o más personas o grupos, como definimos aquí, tienen posiciones, valores, intereses, deseos, necesidades que son contrapuestos y que además no se pueden alcanzar de forma simultánea, es decir, que supone que uno de los dos ceda, o los dos, o que no quiera ceder ninguno, que ahí es cuando se da el conflicto. No, yo no quiero ceder, el otro tampoco quiere ceder, ¿no? Pues entonces ahí se da el conflicto cuando no se quiere llegar un poquito más allá y poder negociar, ¿no? Que eso es un poco una de las claves de esta webinar, ¿no? La negociación como herramienta para la gestión del conflicto, cuando ya se ha dado en sí mismo, es decir, cuando ya no hay una vuelta atrás con comunicación. ¿Qué nos generan los conflictos? Los conflictos, bueno, nos generan muchísimo malestar, muchísimo estrés. Es decir, si yo he tenido una discusión con un compañero ayer, pues estoy en mi casa, estoy dándole ahí vueltas de que madre mía, y mañana le tengo que ver y a ver cómo me va a mirar y a ver qué va a pasar y a ver, ¿no? Y entonces estamos con el a ver, ¿no? Anticipando, y por eso también nos supone mucha ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la ansiedad es un mecanismo nuestro importantísimo en nuestra evolución como seres humanos, pero que evidentemente está anticipando cosas que solamente están en mi imaginación. Esto sí que hace un poco, da sentido a la frase de que sufrimos más por lo que pensamos que por lo que vivimos, y es totalmente cierto, ¿no? Entonces yo empiezo ya a anticipar, ya verás mañana, me va a mirar mal, me va a sacar el tema, a ver qué le voy a decir, y entonces pues me genera mucha ansiedad, mucha angustia, estrés. Incluso dependiendo de cómo haya sido la discusión o haya sido el conflicto y dependiendo de mi percepción de quién ha ganado, quién ha perdido, pues me puede incluso generar sentimientos o emociones de inseguridad, de frustración, de rabia. Es decir, que además el conflicto en sí mismo tiene un eco. O sea, el conflicto ocurre, se resuelve de una manera u otra, ¿no? Y eso además luego tiene un eco en mi vida, ¿no? Entonces, en mis relaciones, en mi día a día, en mi autoconcepto, ¿no? En la forma que yo tengo de verme a mí mismo, ¿no?
Decir, bueno, ¿cómo he estado en este conflicto? Lo duro que sea conmigo mismo, en plan, tenías que haberle dicho, tenías que no sé qué, pero eso también es pasado, también es importante eso tenerlo en cuenta, ¿no? Que eso ya ha ocurrido y que lo mejor que podemos hacer con lo que ha pasado es aprender de esos errores y que nos valgan, ¿no?, en el presente para poder planificar una idea de estrategia hacia el futuro. Hay que ver los conflictos como una utilidad y una oportunidad. Diréis, madre mía, ¿cómo que una oportunidad? Sí, sí, porque la realidad es que conocemos a las personas gracias a los conflictos que tenemos con ellas. Y al final las personas, nuestra cara amable y nuestra cara no amable, forman parte de quienes somos, ¿no? Entonces, cuando se da un conflicto, hay que verlo como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Es decir, esto ha ocurrido, me ha resultado muy desagradable, pero ya ha ocurrido, y entonces ese sentimiento tiene que quedar en el pasado. ¿Y qué voy yo a aprender de esto que ha pasado? Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Qué es lo que tengo que poner en marcha? ¿Qué es lo que debo de evitar? ¿En qué ha fallado en mi discurso? Verme con la objetividad suficiente para no seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque cuando ocurren los conflictos, si yo los veo como víctima, bueno, pues me voy a quedar enganchada a ese sufrimiento y entonces no voy a avanzar, no voy a aprender y no voy a mejorar en cuanto a mi capacidad de resolver conflictos. Y si yo veo ese conflicto con un posicionamiento injusto, pues igual, ¿no? Entonces, los conflictos cuando han ocurrido hay que verlos como con la objetividad suficiente como para extraer lo importante que a mí me vale para aprender y para mi desarrollo personal. Para mí incluso es una ventaja, es mi opinión como profesional, que los conflictos es contar con una ventaja. ¿Por qué? Porque si el otro no se ha dado cuenta de sus meteduras de pata y yo sí, pues yo ya aprendo a conocer, a reconducir, ¿no? Incluso a ser mejor en cuanto a mi discurso o futuros conflictos para con esa persona, ¿no? Entonces, la observación en la comunicación es fundamental. El observar al otro, su comunicación verbal y su no verbal. Saber que nosotros en nuestra integración comunicacional para con otro, la información del lenguaje no verbal es fundamental. Es, digamos, el 80% de la información fehaciente de esa comunicación. Y que ese lenguaje no verbal no se nos puede pasar por alto si no nos paramos a observar. Observar lo que nos dice con lo que su cuerpo nos dice, ¿no? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, en el que se detectan pues, determinados problemas en la comunicación como la mentira o la ocultación, o lo vemos a través del lenguaje del cuerpo. El cuerpo no miente, o sea, es verdad que hay personas que están muy entrenadas en que su cuerpo les siga un poco esa manipulación, ¿no?, a la hora de comunicar. Pero lo habitual es que tú hables y que tu cuerpo diga otra cosa, ¿no? Y entonces ahí siempre nos tenemos que quedar con lo que dice el cuerpo. Para eso hay que estar conectados en ese momento, ¿no? Hay que estar acompasando, observando, estar en ese momento presente, ¿no? Para observar toda esa información y que nuestro discurso, bueno, pues sea lo suficientemente acertado para poder, con la comunicación, evitar el conflicto. ¿Qué nos propone la observación o la forma de ver el conflicto como una ventaja? Bueno, nos da a cambio innovación personal y social. Esto es fundamental, el salir de nuestra zona de confort, salir del ego, ¿no?, del aquí estoy seguro, ¿no?, aquí no voy a cambiar. Bueno, siempre podemos mejorar. Yo creo que quien no quiere en esta vida mejorar, ¿no? Entonces, a veces pues, hay personas que nos suponen un reto personal en nuestras vidas y de las que aprendemos a ser mejores, a ser más resilientes, a ser incluso más capaces, a incluso sentirnos como más fuertes, ¿no?, frente a situaciones similares, ¿no? Interés y curiosidad evitando estancamientos. Esto está claro, va un poco en la línea de lo que os decía, ¿no? Salir de la zona de confort. Hay personas que es que directamente te sacan de la zona de confort y tú te tienes que adaptar, y creo que es muy buena esa adaptación porque nos ayudan a tener otras perspectivas de las cosas, de las personas, ¿no? Es verdad que el cerebro, que es nuestro órgano de optimización de energía por naturaleza, le encanta automatizarlo todo, le encanta automatizar
todos nuestros patrones de comportamiento, es decir, todo lo que nosotros realizamos de una manera muy determinada, X número de veces, el cerebro lo automatiza, entramos en piloto automático cada vez que hacemos eso, porque gasta mucha menos energía. Esto yo creo que es muy visual, ¿no? Pues cuando conducimos, ¿no? Que llegamos a los sitios y a veces decidimos, ostras, ¿y cómo he llegado yo aquí? ¿No? O sea, yo sé que he llegado bien, que no he tenido ningún accidente, pero he ido en piloto automático, ¿no? O lavarnos los dientes, bueno, que al final es que esto es un logro, ¿no? De nuestra evolución como seres humanos. Pero claro, ¿qué ocurre cuando nuestra comunicación se vuelve automatizada? Cuando yo estoy en piloto automático, es que no salgo de un esquema, de un patrón. Y como decía al inicio, los seres humanos somos impredecibles. No sabemos el estado emocional del otro, no sabemos por dónde va, necesitamos estar ahí presentes, con conciencia, observando. Y si estamos en piloto automático, el piloto automático es la antítesis de estar consciente y presente, ¿no? Entonces, esto a mí me parece muy importante, ¿no? El que no nos podemos permitir, como seres humanos sociales, ir en piloto automático en nuestras comunicaciones sociales. No nos lo debemos de permitir. ¿Por qué? Porque primero nos perdemos muchísima información, segundo, perdemos el control de la adaptación al medio en ese instante, en ese contexto, y nos dejamos llevar a veces por creencias limitantes o prejuicios que tenemos anclados del pasado que no nos vienen bien si lo que queremos es una comunicación real y saludable y concreta que nos ayude a gestionar los conflictos. Genera cambios personales y sociales, nos reafirma una identidad personal y social, mejora la calidad de nuestras decisiones, aprendemos de los problemas, la comunicación despierta nuestra parte creativa. O sea, es decir, cuando nosotros queremos aprender de una comunicación o queremos gestionar adecuadamente un conflicto, hay que tirar de creatividad, hay que tirar de estrategia. Entonces, al final, cuando nosotros nos tomamos el conflicto como un reto, podemos incluso ver que nuestra capacidad creativa a la hora de responder, ¿no? A la hora de anticipar, pues mejora considerablemente, ¿no? Reduce las tensiones y mejora las relaciones con los demás. Es decir, personas que tienen ese entrenamiento en una comunicación verbal y no verbal adecuada, que saben perfectamente utilizar la sonrisa, los silencios, que sabe escuchar, acompasar, sabe responder, sabe medirse para no hacer daño, sabe encontrar el momento justo para poder abordar determinada información, pues claro, esto al final consigue reducir las tensiones y mejorar las relaciones con los demás. Y esto no es algo es que hay personas que se les da mejor y a otros se nos da peor. No, no, no. Es que esto es cuestión de entrenamiento. Esto es cuestión de eso, de salir de nuestra zona de confort, querer mejorar, querer tener un mejor desarrollo personal. La vida nos cambia. Nosotros no somos iguales ni pensamos igual con 20 años, ni con 30, ni con 40. La vida nos va cambiando, nosotros nos vamos adaptando a los cambios. Creo que además todo lo que hemos vivido hasta este momento a nivel vital, ¿no? La pandemia y demás, nos ha hecho un crack en el cerebro y nos hemos dado cuenta de que éxito va acompañado de adaptabilidad al cambio y capacidad de concentración. Creo que son dos de los valores más fundamentales para salir adelante con éxito y que además en comunicación son vitales. Es decir, tener la capacidad de adaptarme y tener la capacidad de concentrarme en lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo me parece fundamental. Bueno, ventajas y desventajas de los conflictos. Porque diréis, ¿qué happy son todos los conflictos? Bueno, no es verdad, no es que sean happy, sino que podemos tener la capacidad de verlo de una forma que nos ayude a mejorar. Si yo veo algo como muy negativo, el cerebro me va a decir que lo evite, que huya, que me marche, que acepte todo, que no sepa decir no, no sepa poner límites. Y no queremos eso. O sea, lo que queremos es que haya una comunicación fluida, honesta y un feedback, que no hayan ganadores ni vencidos, que lo que queremos es que la comunicación sea un acto total, natural y lo menos lesivo posible para ninguna de las partes. Pero bueno, tiene su parte negativa y por eso es la importancia de entrenar nuestra comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues como ventajas, aunque yo ya he ido hablando un montón de estas cosas, pero bueno, un poco así como resumen, bueno, pues que nos genera cambios positivos como ventajas, nos mantiene activos, lo que se llama ansiedad funcional, que bueno, es necesaria,
y que además, bueno, pues siempre es bueno, ¿no? Estar siempre, pues eso, con esa energía vital de mejora, nos da motivación, interés por aprender, por entender, genera una cohesión grupal interna y reduce tensiones. Las desventajas, bueno, pues el rencor, la hostilidad, o sea, es como muy emocional, ¿no? O sea, ¿qué desventajas tiene? Bueno, pues genera distancia social, genera malentendidos y que se rompan relaciones, rompe vínculos y fragmenta equipos, genera desconfianza, rencor, hostilidad, bueno, un poco lo que ponemos aquí, ¿no? Empeora la comunicación, aumenta el absentismo, es decir, que al final tiene una repercusión. Si yo soy incapaz de entenderme con mi jefe, o soy incapaz de entenderme con un superior o con un compañero, y soy incapaz y no adapto y me resisto y soy rígido y me lo llevo muy a lo personal y eso me genera ese estrés, esa ansiedad y demás, pues puede llevarme, ¿no? a esa situación de absentismo y de incapacidad, porque al final, bueno, pues es una incapacidad que lo que queremos es evitar a toda costa, ¿no? Lo que queremos es estar empoderados, estar seguros a la hora de abordar la comunicación y saber que en nosotros hay una parte de poder sobre la gestión del conflicto, o sea que las cosas no siempre están perdidas. ¿Qué tipos de conflictos tenemos? Bueno, pues hay como dos grandes grupos en base a las partes que están implicadas. Está por una parte el conflicto intrapersonal, que es las crisis internas de para con uno mismo, ¿no? Un ejemplo sería, pues, yo no quiero ir a un sitio y al final pues me invitan y soy incapaz de decir que no y voy, ¿no? Y entonces luego yo digo, pero vamos a ver si yo no quería ir y al final voy, ¿no? Y pues si no quería, ¿no? Y entonces pues eso nos genera muchas crisis internas, ¿no? Y nos genera mucho estrés, ¿no? Cuando, sobre todo, fijaros, dicen, hasta donde sabemos del estrés, que uno de los factores que más influye en el estrés es cuando nosotros no somos coherentes entre lo que pensamos y lo que hacemos. Y es verdad que muchas veces nos vemos obligados a tener que adaptarnos al medio, ¿no? Y entonces para eso hay que cambiar la forma de pensar, ¿no? Decir, bueno, es que yo tengo que ser coherente entre lo que pienso y lo que hago, ¿no? Y esto lo tengo que hacer. Bien, pues adaptación al cambio y aceptación supone cambiar la forma que tengo de ver eso. También implica, es decir, si se puede evitar, no ir, ¿no? Y decirlo con una sonrisa y con asertividad. Oye, mira, es que de verdad te lo agradezco un montón la invitación, pero es que hoy me va a ser imposible, qué pena, yo no sé, el próximo día quedamos, o sea, y hay muchas formas de decir las cosas, ¿no? Y creo que eso es un poco también uno de los impedimentos, ¿no? El que cuando yo me veo incapaz, ¿no?, de decir algo o de decir que no, y esto se aprende por el aprendizaje vicario, es decir, por observación, cuando vemos a alguien en nuestro entorno, incluso pues, para nosotros mentores, ¿no? Gente que para nosotros es importante ver cómo dicen, cómo hacen las cosas, aprender de ellos, ¿no? Pero el conflicto intrapersonal, la verdad, genera muchísimo tormento interior, genera mucha frustración, mucha inseguridad, mucho estrés. Entonces tenemos que intentar ser ahí, ¿no? Compensar, que al final si lo hacemos, cambiemos la forma de verlo y que si no queremos y podemos evitarlo con comunicación, pues saber decir que no con asertividad y siempre una sonrisa. También están los conflictos interpersonales. Estos son los que tenemos para con nuestro entorno, nuestros compañeros, nuestra familia, hijos, amigos, ¿no? Nuestros grupos sociales. Bueno, ese conflicto que se da porque hay intereses en ambas partes que no se pueden alcanzar de forma conjunta, y entonces, bueno, pues esto también nos genera como sentimientos y pensamientos pues muy desagradables, ¿no? Al final es lo que hablamos de ese eco emocional, ¿no? Ese eco de malestar emocional que nos genera el conflicto, ¿no? Cuando es con alguien que queremos o cuando es alguien al que teníamos una expectativa o hemos idealizado y ha salido mal la comunicación y hemos tenido un conflicto, ¿no? Y también aprender a vivir con eso, ¿no? Es decir, que somos personas, que nos equivocamos, que tenemos la capacidad de enmendar, de pedir perdón, de dar las gracias, pero es verdad que se nos olvida esto, ¿no? Estos son herramientas lingüísticas fundamentales en la comunicación, ¿no? Oye, pues gracias, de verdad, me ha salvado, me ha encantado que te acuerdes de mí, el otro día tuve mal día, de verdad, discúlpame, porque es que últimamente que no estoy yo centrada en lo que tengo que estar, de verdad, discúlpame, que luego lo estuve pensando y de verdad habrá pensado que esta mujer, cómo se ha puesto conmigo. Es decir, esto no nos vuelve vulnerables, nos vuelve humanos. Y al volvernos humanos, generamos confianza.
¿no? Entonces, cuando tú ves que la otra persona es humana, que siente como tú, que se equivoca como tú, que sufre como tú, te conectas con ella. Te conectas y existe una confianza que va más allá de un fallo en la comunicación, ¿no? Al final, cuando nosotros hemos tenido un malentendido con alguien al que apreciamos, solemos entender que ha tenido un mal día, ¿no? Y no llegamos al conflicto. Entonces, fijaros qué importante es ese vínculo, ¿no? Ese vínculo para con el otro como ser humano que es, ¿no? ¿Qué tipos de conflictos tenemos? Un poco para definirlos, ¿vale? Porque a mí no me gusta ser excesivamente técnica, me gusta más ser más práctica para que lo entendamos, pero sí que es bueno que sepamos que existe pues, una clasificación de conflictos para que sepamos en qué dimensiones de mi vida y de qué forma se me pueden dar el conflicto para que yo entre en esa capacidad de gestionarlos a través de la comunicación, anticipándome a ello. Es decir, que yo cuando ya me vea inmersa en un conflicto, a veces porque llegas por ti mismo y otras veces porque te han metido ahí y dices, madre mía, en qué movida me han metido, que yo esto no he llegado aquí de rebote. Bueno, pues es importante darnos cuenta de que si estamos ahí tenemos que salir de esa situación, ¿no? Entonces es bueno tener ese pozo de sabiduría, de conocimiento, para poder identificar dónde me encuentro y poder a través de la estrategia comunicacional gestionar ese conflicto siempre que se pueda, insisto. Hay conflictos que se van a dar sí o sí y que además son inevitables y que además son necesarios, ¿no? Entonces, no todo es evitarlo, sino que hay veces que hay que dejar fluir y ver hasta dónde llegan las cosas y intentar pues ver ese aprendizaje de lo que ha ocurrido, ¿no? Están los conflictos de relación, que son conflictos que se dan por las diferencias en cuanto a la forma de ser de cada uno, ¿no? Entonces, esto pues lo vemos mucho pues cuando si eres del Madrid, eres del Barça, si eres del Atleti, bueno, pues ese tipo de conflictos que se dan cuando cada uno tiene sus diferencias, ¿no? Y se pueden dar, ¿no? Que yo creo que se dan, ¿no? Y bueno, pueden llegar a ser hasta divertidas, ¿eh? Si depende de cómo las seamos capaces de ver, pueden ser hasta divertidas. Conflicto de información, ¿no? Debido a cuando interpretamos mal un suceso, una experiencia, porque nos falta información, ¿no? Cuando nos dan una información como muy sesgada, o muy escasa, y entonces soy yo el que tiene que llegar a conclusiones con falta de información y llenar esos vacíos de datos pues, a través de creencias mías, de especulaciones, es decir, una información real que está complementada por información irreal e imaginaria, y ahí entran las emociones, mi relación para con el otro, cómo es mi relación con el otro. Bueno, están los conflictos de información que son bastante complicados y que ahí lo mejor siempre es pararse, respirar y captar, conseguir más información, ¿no? Antes de sacar conclusiones precipitadas. Luego están los conflictos de intereses contrapuestos, cuando cada uno tiene una necesidad y la tarea de uno dificulta los intereses del otro, ¿no? Esto lo podemos ver cuando pues hay que ponerse de acuerdo con un compañero para las vacaciones. Pues a ver, si yo me quiero ir de vacaciones la primera semana de agosto y mi compañero también y solo se puede ir uno, pues ahí hablaríamos de intereses contrapuestos. Y luego están los conflictos estructurales, cuando hay desigualdades culturales o educacionales en cuanto a los roles. Y los conflictos de valor, cuando un empleado pues, intenta imponer sus valores al otro, ¿no? Cuando hay una imposición, ¿no? Cuando veíamos, esto lo hemos visto en la definición de Goleman, ¿no? Cuando en lugar de resolverlo a través de la comunicación hay una imposición, ¿no? Violenta y agresiva para con el otro. Bueno, pues ese es otro tipo de conflictos y todos ellos dependen de la causa que lo motiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha causado que tú y yo no nos entendamos o que tú y yo no hayamos llegado a un acuerdo? Es muy importante tener en cuenta que la comunicación consta de varias partes porque esto nos va a dar la visión de la estrategia comunicacional a la hora de dirigirnos para con esa persona, ese grupo, ese equipo. Hemos hablado al inicio de la comunicación verbal y la no verbal, de las palabras, los gestos, de la importancia de la sonrisa. Para mí la sonrisa es como un arma de destrucción masiva, pero en positivo. Es muy complicado enfadarte con alguien que es amable, que sonríe, que es cercano, que es empático. Ostras, es que es como súper difícil. O sea, buscar en vuestro recuerdo una persona en vuestro entorno que sea así y os daréis cuenta del poder que tienen. O sea, esas personas tienen una inteligencia emocional brutal. Esas personas tienen ya de por sí garantizado el éxito social en sus vidas. O
sea, tú puedes ser muy inteligente. Como no tengas inteligencia emocional, no llegarás a tener ese éxito social, ¿no? Que al final sabemos que lo social nos abre puertas y también nos las cierra. Las personas que sonríen, que son amables, que conectan, es que es un arma, o sea, es decir, es imposible enfadarte con ellas, o sea, llegar a un conflicto es muy complicado, ¿no? Por el contra, las personas que enseguida que las tocas ya se enfadan, que tienen muy poca correa, bueno, pues esas personas tienen la inteligencia emocional menos entrenada, porque al final un poco el éxito radica en que por mucho que te provoquen, si tú no quieres saltar, no saltas. Y al final eso es tener inteligencia emocional. Es decir, mira, es que ya puedes decir lo que quieras, ya puedes opinar lo que quieras, que a mí me entra por un oído, me sale por el otro, es que me da exactamente igual. Y puedo tener la paciencia y la tranquilidad de gestionar esto sin perder los nervios. Esto cuando lo vemos en comunicación, la persona que pierde los nervios muy fácilmente y la persona que se permite salir de esa situación poniendo distancia y más adelante abordarlo, nos damos cuenta de que esa persona tiene una capacidad y una inteligencia emocional brutal para con las comunicaciones y que sus conflictos son muchos menos y que la imagen que tienen los demás de ella es buenísima, o sea, es espectacular. O sea, todo el mundo quiere contar con gente que tenga esa capacidad, que sepa poner paz y tranquilidad en los conflictos, que sepa estar, escuchar, oír y acompasar. Bueno, pues nos hacen falta personas así. Cada vez más, yo creo que es un valor añadido a la hora de gestionar personas. De hecho, el otro día leí una noticia que era uno de los perfiles que más se buscan actualmente en las empresas, encontrar moduladores, personas que sean tranquilas, que reflexionen, que se impliquen, pero que tengan la capacidad de gestionar conflictos, ¿no? O sea, que es un valor añadido como personas y más cuando hablamos de entornos laborales. ¿Qué ocurre con las emociones? Pues fijaros, es muy curioso porque la comunicación es un intercambio emocional. O sea, eso es así. Yo comunico según estoy. Entonces, cuando yo estoy mal, lo mejor que puedo hacer es callarme. No, hombre, cuando estoy mal tengo que darme cuenta, ¿no? Tengo que darme cuenta de que estoy mal y conocer que hoy tengo unas limitaciones, que hoy hay determinados temas que no me voy a permitir abordar porque hay mucho riesgo de que acaben mal. Cuando yo me siento mal, que eso es importante tener en cuenta, por eso desde el presente, desde la observación, desde el aquí y a la hora, el decirme, uff, hoy estoy como el día, estoy nublada, ¿no? Hoy no me encuentro bien, pues podemos gestionar esa emoción que está ahí, ese estado anímico que está ahí, y si no puedo gestionarlo, pues adaptarlo a la comunicación. Decir, bueno, hoy me voy a permitir determinadas cosas, pero otras no. Ser consciente de esto nos da una ventaja y nos ayuda en ese bagaje de desarrollo personal de adquirir inteligencia emocional. Como decía anteriormente con el piloto automático, cuando no estamos aquí y ahora, cuando estamos centrados, imaginaros personas que están en piloto automático nublado. O sea, personas que han entrado en un piloto automático nublado y no se han vuelto a cuestionar ni siquiera su estado de ánimo. Y esto es real. Y hay personas que es que están así, llevan mucho tiempo, lo que no significa es que ya haya ninguna causa que lo esté provocando, sino que simplemente están en ese modo automático y hay que salir de ahí, ¿no? Y no nos damos cuenta de que nosotros también formamos parte del conflicto. No siempre la culpa la tiene el otro, el entorno, las circunstancias. No, no, es que muchas veces yo no tengo el estado anímico adecuado, he reaccionado mal ante la comunicación, he provocado una resistencia, un conflicto, y el otro ha respondido. O sea, al final es que si a mí me responden mal, yo, ¿qué hago? Si no estoy entrenado en habilidades, pues que respondo a eso mal, ¿no? Y genero un conflicto. Entonces, nuestro estado emocional es fundamental. Saber que en toda nuestra comunicación, tanto en éxito como en fracaso de comunicación, están implicadas las emociones de las partes que intervienen. Claro, diréis, sí, yo puedo controlar mi estado emocional, pero ¿y el del otro? Claro, pero eso también es importante darnos cuenta. Es que el otro hoy no tiene el día, voy a esperar para otro momento, voy a esperar cuando esté más tranquilo, o voy a esperar la ocasión, o incluso voy a preparar el entorno para que las condiciones sean mejores para que podamos hablar. Un gesto, os voy a poner otro ejemplo, ¿no? Cuando alguien está muy enfadado, ¿no? Seguro que lo hemos visto multitud de veces en las películas, ¿no? El que está muy enfadado y se pone de pie, ¿no? Y se pone así, ¿no? Y el que está más tranquilo dice, ¿se puede sentar y hablamos mejor, no? Y le acompaña a sentarse, ¿no? Y de alguna manera le pide sentarse. ¿Por qué se le pide que se siente a la persona que está emocionalmente más alterada? Pues porque de estar arriba
a estar abajo, nuestro tálamo, que es una estructura cerebral que está mirando a través de nuestros ojos, nuestro lenguaje no verbal, baja la intensidad de la energía cuando estamos sentados. Entonces, cuando estamos de pie nos envalentonamos, ¿no? Y nos ponemos como más, ¿no? Más seguros, y cuando nos sentamos es como, hay una bajada de energía lo suficientemente adecuada como para poder hablar. Porque cuando una persona está muy nerviosa, cuando nosotros estamos muy nerviosos o muy alterados, se produce lo que se llama un bloqueo amigdalar. Nuestra amígdala se bloquea, se inflama y dejamos de pensar con lucidez. Esto tiene mucho que ver con la expresión de los árboles no me dejan ver el bosque, ¿no? Y dice, llevo días que los árboles no me dejan ver el bosque, voy a ver si medito, o me relajo, o me voy a hacer deporte, porque llevo días en los que hay un bloqueo amigdalar que me impide ver con objetividad, con claridad las circunstancias, las situaciones. Entonces, fijaros, las emociones son como muy importantes en la comunicación. Entender que el otro no tiene un día agradable o que el otro ha malinterpretado algo y tiene una emoción que no le pertenece, nos ayuda a darnos cuenta de eso, a anticipar y reconducir la información. La escucha activa es, bueno, la verdad es que está demasiado valorada. A mí me parece que es importante, ¿no? Pero a mí esta escucha creo que debe ser una escucha a través de la observación. Nosotros podemos escuchar, pero también hay que observar. Y además no podemos estar escuchando con la intención de responder, porque entonces no estamos escuchando, ¿eh? Que los seres humanos estamos ahí limitados, ¿no? Con la multitarea. Es decir, no se escucha igual, ¿no? Entonces nosotros tenemos que escuchar, tenemos que observar para poder entender. Y sobre todo eso, escuchar. O sea, ¿cuánto nos cuesta escuchar? Nos cuesta un montón. O sea, estamos intentando siempre, a ver si termina para yo decir, a ver si termina para yo aconsejar, estoy ahí, no. Y joder, no nos permitimos el placer de la escucha, del estar aquí, del darnos cuenta, ¿no? Muchos malentendidos surgen por eso, ¿eh? Porque es que no estamos dejando los espacios, los silencios, no estamos escuchando, estamos permitiendo, ¿no? Entonces, al final, la comunicación tiene que ser un acto de paciencia y de aceptación, de comprensión, de compasión. Es que debe de ser así, porque es que somos humanos, es como a nosotros nos gusta que nos traten y nos escuchen, ¿no? Entonces, al final, nosotros tenemos que proveer ese espacio y, muy importante, el feedback, ¿no? O sea, el feedback, es decir, eso es el control de calidad de la comunicación. ¿Me han entendido? ¿Sabe lo que he querido decirle? O no lo estoy consiguiendo y tengo que reconducir. Esto también es importante. Oye, yo estoy viendo que el otro no está entendiendo. O sea, lo mismo, no me he explicado bien, el otro se ha ido su atención, ha vuelto, se ha disociado unos instantes y no me ha escuchado todo el contenido de la información, o tal vez estoy siendo muy larga en mi discurso. Y todo esto desde el yo, el decirme, espérate, a ver, algo no estoy haciendo bien, ¿no? Si no estoy consiguiendo el feedback. Y luego el anti-feedback, ¿no? El de que para nosotros es como en plan ni comprensión, ni empatía, ni nada, es cuando vamos con prisas, ¿no? Cuando vamos estresados, que no le dedicamos ese tiempo a la comunicación, ¿no? Y bueno, pues mentalmente pues sacamos estas conclusiones de que la gente es la leche. Madre, la que me ha liado, la que me ha contado, madre mía, qué movida. Bueno, por favor, tal. O a ver, venga, cuéntame rápido que es que me tengo que ir, que no tengo prisa. O sea, que tengo mucha prisa y me tengo que ir, ¿no? Jo, es que esto no mejora la comunicación, no la beneficia, y además que podemos encontrarnos con que, bueno, pues con que haya un conflicto, ¿no? Si alguien después de hacerte una retahíla te ha contado algo personal, se ha alargado más de la cuenta lo mismo, y tú has estado, tu atención se ha estado yendo a tus cosas, ya has vuelto y demás, y ya termina y no te has enterado de la información al completo, pues sueltas la gente en la leche, te quedas tan a gusto, y el otro es que se da cuenta de que, en fin, me han escuchado. Esto es importante, ¿eh? Esto cuando nosotros estamos en piloto automático se nota, ¿eh? Yo quiero que aquí quede esto muy claro, ¿vale? Que me escuchéis todos, que creemos que no, que en mi mente nadie está, ¿no? Entonces a mí no se me nota que yo me he ido y he vuelto. No, no escucha, se nos nota, ¿eh? Se nos ve el cartón, como digo yo, ¿eh? De no estés ahí, ya no ha vuelto, ¿eh? Ya no me ha hecho ni caso, hace así, pero ni idea, ¿no? Bueno, pues eso se nota, ¿eh? Se nota porque hemos visto que la comunicación es ese intercambio de emoción y nos damos cuenta que el otro está ausente, ¿no? Que ha desconectado hace un buen rato, o nosotros nos damos cuenta de que llevo un rato desconectada y que no me he enterado bien de qué me estaban diciendo. Bueno, hablamos de los 3 estilos de comunicación
pero yo lo que quiero que quede claro que esto no define la personalidad de una persona, es decir, que es que nosotros adaptamos ese estilo dependiendo de la situación, dependiendo de la circunstancia. Es verdad que esto, como decía, ¿no? Hay personas que, bueno, que tienen ese modo automático en cuanto a estilo y me parece un error. Es decir, hay que trabajar que nosotros podamos jugar con los estilos de comunicación. No puede ser que nosotros, por sentirnos más seguros en el modelo inhibido, mi comunicación sea siempre inhibida, ¿no? Porque es muy disfuncional, ¿no? Y además, fijaros, ¿no? Lo que hablamos aquí de este estilo inhibido, ¿no? Se relaciona con personas con baja autoestima, con sentimientos, ¿no? de inseguridad, de minusvalía, de miedo, de que al ser juzgados, a no aceptar la crítica, que se evita el conflicto porque no hay herramientas o no hay seguridad que lo amparen, ¿no? Y entonces, pues aceptas siempre. O sea, esto del decir no te cuesta un montón, ¿no? Y al final siempre te ves metido en cosas que no querías o que no te apetecen. Entonces esto pues no favorece la resolución de los conflictos. Por eso hablo yo de la importancia de que nosotros veamos la comunicación como una partida de ajedrez, es decir, en el que yo voy adaptando estrategias, yo voy utilizando estilos dependiendo de la situación, ¿no? Porque al final mi objetivo es conseguir que el otro me escuche, me entienda, me responda, llegar a un acuerdo o negociar, ¿no? O comunicar una información, ¿no? Entonces, muchas veces nos vamos a ver obligados a ser inhibidos, pero porque lo mismo las circunstancias, la persona con la que estoy hablando, pierdo más que gano, y al final digo, venga, va, pues en esta cedo, y eso es ser humano y no pasa nada, ¿no? El problema de estos estilos es cuando están totalmente definidos, es decir, cuando es que yo soy siempre inhibido, o es que yo soy siempre agresivo, porque bueno, ser siempre asertivo, hablamos de las personas con esa capacidad de inteligencia emocional, pero que también son humanos, ¿eh? que no son una inteligencia artificial, ¿no? Es decir, que son humanos y que también tienen días buenos y días malos y que hay veces pues, que son más inhibidos o más agresivos porque su estado emocional, pues bueno, al final son seres humanos, ¿no? Pero estar siempre en uno de estos modelos, pues bueno, no nos da la capacidad, ¿no? Entonces, bueno, así muy brevemente, a ver cómo vamos de tiempo, bueno. Un poco brevemente, ver un poco cómo es el inhibido, cómo es el asertivo y cómo es el agresivo. Sabemos que el agresivo es disfuncional, que debemos de utilizarlo muy, muy pocas veces, que cuando se usa en exceso sabemos lo que genera y que para nada favorece la resolución eficaz de los conflictos. Vamos a ir un poco más ligeros. Al final, ¿cuál es digamos, una de las claves cuando nosotros hemos intentado a través de la comunicación gestionar un conflicto? Pero el conflicto ya está, se ha dado en sí mismo. Pues el otro no ha querido colaborar, yo no me encuentro bien o yo no quiero encontrarme bien y no quiero ceder ante algo concreto. Y entonces, bueno, pues se da el conflicto, ¿no? Hemos dicho que es inevitable, pero que, bueno, también se puede prevenir con la comunicación y se puede gestionar con el acuerdo. O sea, digamos que el acuerdo sería el objetivo. No siempre, porque se nos van a dar situaciones en las que no es posible un acuerdo, pero bueno, a mí me gusta hablarlo como herramienta porque el acuerdo debe ser inicialmente, en la mayoría de los casos, ese objetivo, ¿no? Un convenio entre dos o más partes que permitan avanzar en la solución a un conflicto planteado entre ellas. Es decir, nunca se gana, nunca se pierde, yo cedo hoy, pero cedo porque tú mañana cedas, es decir, bueno, pues llegar a un acuerdo o que los dos pues pierdan un poquito, pero al final ganen. Y sobre todo, pues eso, intentar evitar que no hayan demasiados daños colaterales, ¿no? Hay bloqueos en la resolución del conflicto, ¿verdad? Y uno de ellos es el ego. Sabemos que el ego, bueno, pues es ese estado de conciencia que nos protege, nos protege. Es ese espacio en el de zona de confort, ¿no? Que quiere que estemos ahí, ¿sabes? Aunque estemos en disconfort, pero confort porque lo conoce y quiere protegernos, ¿no? Que además hace balance con el pasado, ve lo que nos ha dolido, por lo que hemos sufrido y intenta evitarlo, ¿no? Entonces el ego pues, nos puede llevar a bloquear un acuerdo y a huir también. Cuando está el ego no está la intuición. Y la realidad es que los conflictos muchos se resuelven gracias a la intuición. No siempre con la intuición, porque el ego nos ayuda y nos protege, pero tenemos que un poco alternar, no siempre ego, hay que intentar también dejar la intuición y ver si, bueno, hay algo aquí que lo mismo
podemos hacer para llegar a un acuerdo, ¿no? La vanidad, ¿no? El no aceptar la posición del otro, las resistencias, ser rígido, ¿no? Llevamos toda la webinar hablando de la adaptación al cambio, de ser flexibles, de abrirnos a la experiencia, ¿no? De que eso como éxito, ¿no? Pues cuando nos cerramos en banda, cuando nos volvemos rígidos y decimos no voy a pasar por ahí, bueno, pues eso también está bloqueando el conflicto. Tener una baja o una elevada autoestima, o sea, es decir, al final sabemos que el éxito está en el término medio, perder la perspectiva, ¿no? Cuando hemos dicho de que los árboles no nos dejan ver el bosque, ahí ni acuerdos ni nada, es decir, no es que yo me voy a salir con la mía porque sí, ¿no? Y luego también pretender la utopía de que todos seamos felices y todos estemos de acuerdo, y es que eso es una utopía, hay que también entender que no siempre tenemos que estar todos de acuerdo en lo mismo, ¿no? Y que a ver, otros puntos de vista también nos ayudan a ver la vida de forma diferente, ¿no? Entonces es otra perspectiva, ¿no? Cuando hablaba del bloqueo amigdalar, hablábamos de una expresión de un compañero mío que es el sincericidio, ¿no? Que sí que muchas veces, pues como no somos reflexivos y no estamos en el aquí y el ahora y no estamos teniendo en cuenta los valores humanos de los que hemos estado hablando durante la webinar, pues bueno, pues fracasamos en cuanto a ser excesivamente transparentes y no tener filtro. Y ahí pues también hay un riesgo, también hay que entender que asumimos unas consecuencias, ¿no? Cuando decimos, mira, no te lo iba a decir, pero mira, te lo voy a decir, ¿no? Ya decimos, ¿no? Y luego ya cerramos los ojos y rezamos a ver qué consecuencias habrán, ¿no? Y esto es por una pérdida de nervios, eso es perder la capacidad del control. Esto también es importante tenerlo en cuenta, que hay unas consecuencias a aceptar y asumir porque, bueno, pues que no hemos puesto el filtro cuando teníamos que ponerlo y entonces pues, nos ha generado un conflicto. Errores que solemos tener en la gestión de los conflictos, pues ser muy directo o ser demasiado reservado. O sea, insistimos en el término medio. Y es que el término medio nunca es automático. O sea, hablábamos del piloto automático. Tú puedes ir en piloto automático en plan directo y siempre vas directo, y vas en piloto automático en plan reservado y vas siempre reservado. Y es que el término medio implica pararte, respirar, observar, abrir mi foco, abrirlo, ver toda la información y adaptar la información a través de la comunicación. Cuando buscamos culpables, ¿vale? Esto de tirar balones fuera se nos da súper bien. Esto es una destreza desde pequeñitos, ¿no? Desde pequeñitos, no, ha sido él, ¿no? Ha sido él. No, si no estaba, pero ha sido él, ¿no? Esto se nos da fenomenal desde pequeños, el tirar balones fuera, y luego de mayor seguimos haciéndolo, lo que pasa es que ya no vimos de forma tan directa, ¿no? Bueno, o también depende del piloto automático que llevemos, ¿no? Pero bueno, ahí también es verdad que es un error a la hora de gestionar el conflicto, ¿no? El sarcasmo, bueno, lo sabemos, ¿no? Los cínicos, es decir, bueno, que conocemos esos estilos y sabemos que eso tiene pues unas consecuencias dependiendo del entorno o la situación que se dé. Cuando nos dejamos llevar por las emociones, en plan, no me he controlado nada, ¿sabes? No me he permitido pararme, pues ¿no? Y decir, ahora luego veremos qué ocurre, ¿no? O cuando toda mi lucha es imponer mi punto de vista al otro, o sea, es decir, es que ahí es que cometemos un error, porque es que todos, cada uno de nosotros somos seres especiales y únicos. Tenemos un bagaje, una vida, unas experiencias, una genética, una forma de ver las cosas, tenemos un paradigma mental. Y cada uno de nosotros tenemos el nuestro. Y es como tiene que ser. El problema es cuando creemos que el otro tiene que ver las cosas tal y como las veo yo. Y además no utiliza una herramienta de posesión corporal. Es decir, es imposible que el otro vea las cosas tal y como las veo yo si no está dentro de mí. Entender esto nos ayuda a darnos cuenta de que hay otros puntos de vista y que hay que respetarlos, hay que aceptarlos, hay que entenderlos, porque por nuestra propia salud mental necesitamos darnos cuenta de esto, porque imponer esas luchas de poder, esa rigidez de pensamiento nos lleva a sufrir mucho, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, estos serían algunos ejemplos de acuerdos en los que hay muy pocos daños colaterales y que no hay demasiados heridos. Y este sería, bueno, ahí vemos a los dos burritos, que los dos están atados los pobrecitos y entonces, bueno, les han puesto la comida separada, ¿no? Y entonces los dos tienen la misma cuerda y no pueden acceder a la comida a la vez, ¿no? Entonces, después de tirar mucho, el uno hacia un lado, el otro hacia el otro, se enfadan con la situación y se golpean y entonces, bueno, pues vemos que uno consigue comer y el otro pues está cao. Otra de las opciones en la resolución de conflictos puede ser ganar-ganar, ¿no? Que es, mirar, se dan cuenta de la situación, los dos tiran, no adquieren la comida al mismo tiempo, se paran
piensan, reflexionan y deciden que yendo juntos a un sitio y yendo juntos al otro, pues que terminan comiendo los dos. Al final, así como un poco a modo de resumen, para intentar entrar en tiempo, bueno, pues, ¿qué pasos a seguir hemos visto durante esta webinar a la hora de gestionar los conflictos a través de la comunicación? Sabemos que cuando estamos en un entorno relajado, que no sea hostil, en el que nos sentamos en confianza, es mucho más fácil llegar a acuerdos, ¿sabes? Al final, en un entorno en el que yo estoy distendido, estoy relajado, aunque yo tenga una oposición frente a lo que se me va a proponer, es más fácil que llegue a un acuerdo porque mi cuerpo no percibe esa situación como estresante, ha dejado de verlo, la información, como un ataque o una amenaza, y entonces se abre a la experiencia y es capaz de entender, ¿no? Entonces sabemos, si estoy en un sitio hostil, me está todo el mundo mirando, es un sitio incómodo, pues estoy ahí en amenaza y mi foco de visión está puesto en la lucha y la huida. Y entonces ahí es imposible llegar a acuerdos con la otra persona, ¿no? Entonces, preparar un ambiente relajado, adecuado, confiado, es maravilloso. Yo creo que ahí tienes el 50% del conflicto prácticamente resuelto. Y utilizar pues, lo que es la escucha activa, evitar una postura defensiva, lo que hablábamos de nuestro lenguaje no verbal, buscar ese lugar y ese momento que sea adecuado. Si hoy no es el momento, pues más tarde o mañana, y luego pues tener en cuenta ese estado emocional de ambas partes, que solo lo vamos a poder lograr a través de nuestra empatía, a través de activar nuestras neuronas espejo. Identificar las necesidades de la situación de una parte y de la otra, definir cuál es el problema, irnos a hechos siempre objetivos. Cuando estamos en el conflicto, salir del tú para entrar al yo, esto es fundamental, fijaros. Cuando a mí alguien me dice, porque tú has hecho, porque tú has dicho, porque tú, además te están indicando con el dedo, tú te sientes amenazado y entonces reaccionas ante la amenaza. Y puedes reaccionar de la forma en la que tú estés entrenado en hacerlo. Pero cuando te dices, porque es que yo me he sentido así cuando me has comentado esta situación. Ostras, es que cambia, porque ya el otro ya no siente una amenaza, ya no siente que le estás incriminando. Y entonces conseguimos ese desbloqueo amigdalar en la otra parte, conseguimos que la otra persona entienda por lo que me estoy pasando y que de alguna forma me ayude eso a llegar a acuerdos, ¿no? Expresar los sentimientos, las necesidades, qué intereses tengo. Si yo tengo responsabilidad en el conflicto, asumirlo. Esto de tirar balones fuera genera muchísimos conflictos, porque es que al final te van a pillar. Si es que te van a pillar. Y es mejor ir con la verdad por delante, es intentar decir las cosas de una forma asertiva, con una sonrisa, de forma amable, para reconectarnos de forma humana para con el otro. Proponer opciones, decir, bueno, o sea, generar soluciones que sean viables, porque claro, si yo te propongo una solución que no es viable ni de lejos, pues es que tú te vas a enfadar, porque vas a decir, pero vas a ver, ¿qué locura me estás diciendo, ¿no? Entonces, bueno, esto también tenerlo en cuenta, ¿no? Establecer una meta común. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Cómo podemos conseguirlo juntos, ¿no? Elaborar un plan de acción para conseguirlo, ¿no? Para lograrlo. Que esos acuerdos sean realistas, que sean sostenibles, ¿no? Esto es como los propósitos. Pues propósitos a un día, luego propósitos a una semana, luego propósitos a un mes, luego propósito de vida, ¿no? Pero hay que ir poquito a poco, ¿no? Cuando queremos ganar demasiado tiempo, a veces nos estresa, nos genera ansiedad, perdemos la perspectiva de las cosas. Entonces, bueno, tener en cuenta que los acuerdos son iguales, ¿no? Sintetizar esos acuerdos, intentar llegar a esa solución que hemos visto de los burritos de ganar, decir, bueno, vamos a intentar ganar los dos, aunque perdamos un poquito, pero que en ese objetivo, en esa meta común, ganemos los dos de alguna forma. El conflicto es algo natural, ya como síntesis. El conflicto es algo natural, es un proceso totalmente natural, es inherente a la interacción humana, hay que aprender a vivir con ello, hay que adquirir herramientas y destrezas para poder conseguir nuestros objetivos de una forma funcional, saludable y que nos haga sentir y vivir en entornos más agradables y más confiados. Buscar siempre ese acuerdo ganar, habrán momentos en los que no, habrán situaciones en que no sea posible, pero hay que intentar llevar esa intención de inicio
sopesarla, valorarla y, oye, pues si desgraciadamente alguien tiene que perder, pues llevarlo de la mejor manera posible, aceptándolo y aprendiendo de lo que ha ocurrido. Utilizar esa comunicación asertiva siempre que podamos, el poder de la empatía, de activar nuestras neuronas espejo, de comprender, de entender, de sonreír, de ser amables. Tener en cuenta que nuestro estado emocional y el del otro son fundamentales en la comunicación y que eso va a determinar nuestro punto de vista. Entonces, cuando yo hoy me he levantado con el pie torcido y me expongo a un atasco, y cuando yo hoy me he levantado súper bien y tengo el mismo atasco. Pues esto es así. Pues los conflictos es exactamente lo mismo. Seguramente hoy no se dé ni mañana sí, y que mi estado emocional es importante y hay que tenerlo siempre en cuenta. Y asumir nuestra parte de la responsabilidad en el conflicto. Fijaros que digo responsabilidad porque no me gusta hablar de culpa. Hablamos de responsabilidad, que nos da la capacidad de ser proactivos y de mejorar aquellas cosas que lo mismo pues no hemos hecho del todo bien. Una mejor comunicación y seguir las pautas indicadas para la resolución de un conflicto incrementa la probabilidad de llegar a una solución o a un acuerdo satisfactorio por ambas partes, pero que no es infalible, pero que siempre, siempre es un muy buen comienzo. Por mi parte, hasta aquí. La verdad es que ha sido un placer y nada, dejo de compartir. Muchísimas gracias, Raquel, por tu presentación, ¿verdad? Que nos ha pues, permitido tener claros esos pasos que tenemos que seguir para evitar tener que tener estos conflictos. Creo que es una manera eficaz de anticiparnos, ¿verdad? Que hay muchas formas de que podemos llegar a evitar este tipo de situaciones. Las posibilidades que nos ofrece la comunicación pues, son inmensas, ¿verdad? Con lo cual tenemos que aprovecharlas, que eso nos va a ayudar a mejorar estas relaciones interpersonales a Totalmente. todos los niveles. Ya sin más pausa, vamos a iniciar ahora pues, un pequeño coloquio donde te iré formulando algunas de las preguntas que nos han ido llegando, preguntas y comentarios a través de chat para que podamos bien dar respuesta, pues bien comentarlos, ¿verdad? Perfecto. Vamos allá entonces. Comenzamos con la primera. ¿Crees que las empresas, las organizaciones, las entidades deberían incluir de forma obligatoria algún tipo de formación, tanto inicial como de forma periódica, sobre las formas que tenemos de comunicarnos, para que su personal pueda un poco tenerlas presentes, ¿no? Que vea esa implicación por parte de esta organización y a la vez creo que eso va a ayudar un poco a las relaciones entre el personal de su empresa en este caso? ¿Cómo lo ves? Pues totalmente de acuerdo. Es decir, si dentro de lo que es la prevención de riesgos psicosociales hablamos de que esto es una parte imprescindible y que no se puede conseguir de otra forma sino con tener el entrenamiento. Fijaros lo que digo, no solamente formación. O sea, me ha encantado esta sugerencia o esta pregunta porque habla de una formación inicial, que bueno, está muy bien, pero que el periódico nos permite, esas formaciones periódicas nos permite entrenarnos, ¿no? Entrenarnos en esas destrezas, en esas habilidades, porque esto, insisto, no es cuestión de estar más o menos formado, es de ponernos a prueba, de entrenar, de cada vez ser mejores, entonces al final esto requiere de entrenamiento. Entonces a mí me parece pues que sí, que debería de serlo, pero más que nada por nuestro propio bienestar, o sea, en nuestro propio bienestar y por el propio entorno de trabajo, y porque ahí la ciencia y la neurociencia nos habla de la importancia, ¿no?, de tener esto en cuenta, de tener en cuenta nuestra salud mental, y en parte el entrenamiento en habilidades comunicacionales nos permite mayor bienestar, ¿no? Y al final, al tener mayor bienestar, eso se traduce en nuestro trabajo, en nuestro rendimiento, nuestra implicación, nuestras relaciones, ¿no? Entonces, al final, me parece fundamental. La verdad es que sí, sí sería, en mi opinión, totalmente de acuerdo. Sí, quizás la salud mental, ¿verdad? Que quizás está un poco olvidada, que no sé si con la pandemia pues hemos un poco, pues dado un poco más importancia a este tema, que debe estar presente de una forma más permanente, pero sí que es verdad que son aspectos que debemos cuidar, ¿no? Cada vez más, sí. Hemos visto que los pasos a seguir, ¿verdad? Y bueno, nos comenta que lo difícil es llevarlos adelante, ¿no? Sí. ¿Es fácil buscar recursos que nos ayuden a esto de una forma más concreta? ¿Crees que se puede hacer de una forma autodidacta? ¿Es cuestión sobre todo de querer y es suficiente? ¿O realmente debemos, cómo podemos un poco buscar esos recursos, potenciar esas habilidades que nos ayuden a mejorar estas formas de comunicarnos? Pues yo creo que ambas, es decir, de forma autodidacta, yo creo que es muy buena dimensión para trabajar porque nos permite conocernos, ¿no? Y saber un poco cuál es nuestro estilo, qué es lo que quiero conseguir, cuáles son mis limitaciones, en qué puedo trabajar.
Entonces, la capacidad autodidacta, ¿no? Esa dimensión me gusta porque nos ponemos un poco a prueba, es decir, nos hacemos un poco balance y toma de conciencia y decir, a ver, ¿no? Y luego me parece que también debería ir un poco dirigida por el coaching organizacional, que la verdad es que está muy de moda, pero que es muy interesante, ¿no? Porque es ese entrenamiento en habilidades real, ¿no? Y diario, que nos permite pues también ir mejorando poco a poco en nuestras capacidades comunicacionales, ¿no? De conectar. Pero fijaros que tenemos un porcentaje muy bueno de éxito, que es que somos humanos. Y yo creo que se nos pierde eso, ¿no? O sea, perdemos la perspectiva con respecto a eso, que todos somos seres humanos, que más o menos somos iguales, que más o menos, y conectar para con el otro de forma humana nos da ya casi el 50% del éxito en la comunicación. El resto es, bueno, pues entender, acompasar, adaptar, aceptar. Pero fijaros que es que la comunicación, o sea, las habilidades comunicacionales tienen mucho que ver con el desarrollo personal. Es decir, yo no puedo aprender habilidades comunicacionales si yo no estoy dispuesto a cambiar, si yo no estoy dispuesto a ser flexible, a adaptarme al cambio, si no estoy dispuesto a ceder, a llegar a acuerdos. Entonces, para mí las habilidades comunicacionales tienen mucho que ver con el desarrollo personal, ¿no? Y con nuestra actitud de mejora ante la vida, ¿no? Y ante el entorno que está en constante cambio y de mis intereses, ¿no? Muy bien. Nos pregunta ya un tema, una pregunta un poco más concreta, pero no sé si podemos dar alguna pauta. Nos preguntan si que les gustaría saber cómo comunicarte con un jefe que te falta respeto, te grita y habla mal de ti a tu equipo y a tus compañeros, ¿no? No sé si es fácil establecer pautas, habría que conocer un poco más la situación. Entiendo que es difícil desde aquí pues, valorar una situación simplemente con una frase, ¿no? Pero bueno, no sé si podemos dar alguna pauta, alguna recomendación al respecto. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que hay líneas rojas que no se deben nunca permitir pisar. Creo que la comunicación tiene sus límites y que evidentemente también hay comportamientos que son prácticas prohibidas en la empresa, son conductas que no se deben en ningún caso permitir. Que al final, bueno, pues eso está bien recogido, ¿no? En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el ámbito de psicosociales, y que deben de tener un tratamiento adecuado y muy concreto, que en mi opinión es que eso no se debe de permitir. Como protección personal, entender que al fin y al cabo esa persona, lo que diga o no diga es solo su opinión, que a nosotros no nos debe de afectar si tenemos en cuenta nuestra seguridad al respecto de las cosas. Que con asertividad se le puede decir, se le puede contestar, oye, no me gusta que me hablen así, no me gusta que me griten, entonces te pediría que me hables con respeto. Y bueno, que hay formas de responder, pero insisto, que hay líneas rojas que no se deben de permitir sobrepasar y que sobre todo es muy importante ahí pues nuestra confianza personal, nuestra, nuestra seguridad a la hora de lo que estamos haciendo y no perder la calma. O sea, yo sé que esto es muy difícil y hay estrategias como el tiempo fuera, el decir, mira, esta conversación nos excede a ambos y mira, yo creo que mejor que este tema lo abordemos más adelante y marcharte. Marcharte, ganar tiempo, pensar, reflexionar y tomar decisiones al respecto de lo que ha ocurrido. Pero insisto, de verdad que las líneas rojas están ahí y que no hay que permitir que nos hablen así y que yo creo que existen herramientas legales para ello. Y lo más importante, que tengamos en cuenta que solamente es su opinión, que es la forma que tiene esa persona de ver las cosas y que para nada va conmigo y que me va a entrar por un oído y que me va a salir por el otro. De acuerdo. Nada, nos comenta también en el foro, bueno, en relación con lo que estabas comentando durante la exposición, que, bueno, que sería conveniente, ¿no? Que se propongan programas de gestión de conflictos no solo entre compañeros, sino también entre el personal y los usuarios muchas veces, ¿no? Los ciudadanos que se atienden a las administraciones, hablan un poco del síndrome del prisionero quemado. Y bueno, ahí un poco podemos comentar, pero es un poco las obligaciones que tenemos un poco de tener ese protocolo de gestión de conflictos y en las empresas y que sí que es bueno, un tema que tiene que estar cada vez más presente en nuestras evaluaciones de riesgos de las empresas, ¿no? Pues el ámbito psicosocial tiene que estar cada vez más integrado, la gestión de este riesgo psicosocial pues tiene que estar ahí de una forma clara, ¿no? No residual, sino darle la importancia que realmente tiene, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que hay una responsabilidad y que ninguno puede, lo que hablábamos de tirar balones fuera. Es decir, al final los riesgos psicosociales son responsabilidad de ambas partes, ¿no? Y evidentemente es imposible que exista un éxito a largo plazo solo entrenando personas,
O sea, tenemos que trabajar porque los entornos de trabajo cada vez sean más saludables y que se pueda permitir trabajar de una forma pues, saludable que permita pues, el logro de los objetivos por ambas partes. Pero no podemos perder de vista que los estresores están ahí y que hay que también trabajar sobre ellos. Es decir, que está muy bien que entrenemos personas, la resiliencia, la capacidad para, pero que eso no es un trabajo de una sola parte, sino que ambas partes tienen que hacer esos esfuerzos para garantizar esa seguridad y salud mental en los trabajadores y las distintas escalas jerárquicas de la organización. Vale. Nada, en principio, bueno, nos piden ahora si tenemos alguna recomendación bibliográfica que hacer. Comentabas al principio de tu presentación, ¿no? A Goleman, ¿no? A la hora de que pues una lectura un poco de cabecera para tener ahí. No sé si podemos hacer alguna recomendación más o en principio, bueno, si a través de que nos envíen algún mensaje podemos tratar de compartir alguna Sí. otra, alguna otra bibliografía al respecto, ¿no? Sí, yo creo que mejor esa opción, ¿no? Porque es que hay Es cantidad muchísimo. de títulos. Sí. Es verdad que al final, pues todas las lecturas que tengan un poco de hilo conductor, ¿no? Esa parte emocional, de autocuidado, ¿no? De templanza, de incluso de mindfulness, pues bueno, siempre nos van a ayudar a, pues a ese desarrollo, ¿no? Personal que garantice tener cada vez mejores capacidades para comunicar. Perfecto, nada, para ya finalizamos, nos quedo con dos reflexiones que nos hacen en el chat, que te las hago llegar. Nos dicen que es, bueno, que les ha parecido muy interesante el webinar, que es necesario para el entorno laboral y social, pues eso, que las empresas ofrezcan esta formación en coaching a sus trabajadores, ¿verdad? Y nada, el último mensaje en el foro que te me ha llamado la atención, y nos dice que muchas gracias, muy interesante, estoy sonriendo. Creo que es bueno, un resumen y un punto de partida estupendo, ¿no? Que para mejorar un poco a la hora de comunicarnos pues, con nosotros mismos y con los demás, yo creo que es quizás el estado de ánimo ideal para que esto salga bien, ¿no? Totalmente. Una sonrisa interior es una sonrisa exterior. Así que primero hay que sonreírnos interiormente para ser capaces de sonreír a la vida, aunque bueno, esté nublado. Nada, pues nos quedamos con esta recomendación, yo creo que es un punto final estupendo. Bueno, pues con esta última reflexión llegamos al final de este webinar. Esperamos que haya sido de interés pues, para todas las personas que nos habéis seguido y a quienes os damos pues, las gracias por acompañarnos. Agradecer una vez más a Fredmat por esta nueva colaboración, a Elena por su apertura y sobre todo a Raquel, pues en particular, ¿no? Por su estupenda exposición y por las aclaraciones y las respuestas que nos has ofrecido durante este coloquio. Así que, gracias, Raquel. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y yo encantada de haber compartido este ratito con todos vosotros. Así que nada, pues un placer. Nada, quedas fichada para futuras Gracias. actividades formativas, que lo sepas. Muchas gracias. Para rematar, solamente lembrarvos que este webinar pon punto final á programación formativa do ISGA nesta modalidade, polo que novamente reiteramos o noso agradecemento por estar aí a través dos vosos dispositivos. Eso sí, anunciámosvos que volveremos o ano que ven con novas e interesantes propostas que estamos comenzando a organizar desde o ISGA, na que nos encantaría pues, seguir contando coa vosa asistencia e das que vos iremos informando a través da nosa página web dos diferentes canais de divulgación. Lembrarvos tamén que a través do noso canal de YouTube podedes acceder a todos os webinares que le damos organizado para que podades visualizalos cando queirades. Gracias de novo pola vosa asistencia, que teñades un bo día, unha feliz semana, e xa que non nos veremos ata o vindeiro ano, pois casi me atrevería tamén a desexarvos pois, feliz Nadal e feliz 2023. Así que, ata a próxima. Bos días.